Pasa ustedes, queridos hermanos, bienvenidos en esta siguiente clase. Recuerden que hemos estado avanzando en la clase de Ministerio Pastoral. Ya vamos en la tercera semana y estamos a la mitad del tercer tema que tiene que ver con dones del Espíritu Santo y ministerios para la iglesia. Y en la sesión pasada, hermanos, yo me esforcé en tratar de clarificar tres puntos. El primer punto es ver la base bíblica de los dones del Espíritu Santo. Y les platiqué algunas anécdotas sobre cómo tratando de investigar y tratando de clarificar cómo lo perciben otras iglesias y otros movimientos y cómo enfatizan bastante en el carisma o en los dones del Espíritu Santo y cómo cuando se salen de lo bíblico van a la experiencia, entonces se pueden distorsionar también y entonces se convierten, yo le llamo en dones extra bíblicos. Por eso para mí era muy importante precisar la base bíblica que vimos, ¿verdad? Como eh, Primera los Corintios capítulo 12, Romanos 12, Efesios 4, que son algunas de las listas de los dones del Espíritu Santo que iban surgiendo en la iglesia cristiana en el primer siglo, lo que llamamos la iglesia primitiva. Entonces, la base bíblica sobre los dones es muy importante, me parece. Y luego, segundo, hablamos de esta diferencia entre lo que es una habilidad y lo que y conocimiento y el conocimiento y lo que es un don del Espíritu Santo. Y entonces digo, si la persona tiene las dos cosas, maravilloso, ¿no? Yo les decía que hoy en día yo a mis hijos, tengo tres hijos varones y yo les inculco mucho que se preparen, que sigan estudiando, que no se confíen, que lleguen hasta donde puedan llegar. Y entonces, ¿por qué? Porque aunque yo me doy cuenta que han heredado algunas cosas por genética y otro, tienen habilidades ya naturales, pero les digo, pídanle a Dios que Dios les dé el don que necesitan. Y bueno, gracias a Dios los tres les gusta la música, son músicos, creo que se saben expresar bien. Y bueno, habla también del trabajo que hemos hecho en familia, que es otro tema que vamos a ver la próxima semana, el tema de la pastoral para la vida familiar. Es el tema de la próxima semana. Tiene mucho que ver el ambiente donde la persona crezca. Pero nosotros nos hemos esforzado en darle las herramientas que tenemos, ¿no? Y yo les digo, ustedes pueden superarse y crecer, conocer, pero cuando Dios les da un don, el don del Espíritu Santo es diferente. Es una habilidad sobrenatural que viene del Espíritu de Dios para equiparte y capacitarte para hacer un ministerio al cual Dios te está llamando, ¿no? Y hoy vamos a ver los diferentes clases de dones del Espíritu Santo. Pero hay un punto en el que yo me quedé, la última clase, que quiero resaltar. No lo resalté mucho, pero quiero resaltar el tercer punto de mi objetivo de esta tercera clase, que es los ministerios que se necesitan para la iglesia de hoy. O sea, cuando el Espíritu Santo en el libro de los Hechos va equipando a los creyentes, les va dando los dones que necesitan para sacar la obra de Dios adelante. ¿Sí? Se enfrentan con diferentes retos. ¿Sí? El maestro ya no está, el Señor Jesús ya no está. Entonces los primeros 12 discípulos se enfrentan al reto de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, de discipularlos, de enseñarles, y para ello necesitaban uh, más que su propia capacidad. De ahí yo entiendo que viene la promesa que Jesús les dio. Vimos el pasaje bíblico de Juan capítulo 14, capítulo 16, donde el Señor Jesús les dijo, no se preocupen, es necesario que yo me vaya y les envíe un consolador, otro consolador para que esté con ustedes. Y está hablando del Espíritu Santo. Fue una clase que vimos también, ¿no? Él les va a mostrar las cosas, los va a equipar, los va a motivar, les va a recordar, o sea, les da una serie de facultades sobrenaturales que van a venir sobre los creyentes, pero todo es una promesa cuando Jesús se los da. Y cuando el maestro se va y en el libro de los Hechos empieza la iglesia cristiana a caminar, sobre todo después de Hechos 2, cuando viene el Espíritu y es derramado sobre todos los creyentes, yo me doy cuenta al leer el libro de los Hechos cómo Dios los va equipando para salir adelante, ¿sí? Por eso Jesús les había dicho,
ustedes cosas mayores que estas van a hacer en mi nombre, ¿no? Entonces ellos empiezan a predicar, y en Hechos 4, yo leí el pasaje también, donde dice que la gente se admiraba de, de, de cómo hablaban con denuedo, o sea, con elocuencia, si eran gente del vulgo y sin letras, o sea, no era gente que hubiese estudiado en las mejores universidades o los mejores rabinos, pero tenían la habilidad. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo con ellos. Y aparte hacían sanidades, tenían la capacidad de no desanimarse, ir más allá. Dios les abría las puertas a dónde deberían de ir y dónde no deberían de ir. O sea, por eso hay quien dice que Hechos de los Apóstoles se debe llamar Hechos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios está equipando y moviendo a los creyentes. Pero tiene un objetivo esto de equiparlos y de darles diferentes dones. Tiene el objetivo de responder a las necesidades que la iglesia tiene en ese momento. Por eso yo le llamo al tercer punto, ministerios que se necesitan para la iglesia de hoy. O sea, y esa de hecho es la tarea que va a quedar, el trabajo que queda en esta tercera semana. Lo adelanto, ¿no? El trabajo parece que es un poco más sencillo que los otros porque es la opinión personal de ustedes. ¿Sí? Ustedes van a, después de ver este material y después de ver la clase, ustedes van a hacer un trabajo donde la pregunta es, ¿qué clase de ministerios creen que necesite la iglesia de hoy? Y entonces ustedes van a poner, no, pues yo creo que hoy en día se necesita el don de la evangelización, porque hay poca gente que se evangeliza, o de misioneros, o de enseñanza, o no sé. ¿Cómo ven la iglesia de hoy? Porque los dones del Espíritu Santo, insisto, fueron producto de responder a la necesidad que estaba existiendo ahí. Y Dios los equipa con diferentes dones para que respondan a la necesidad. Por eso la pregunta, ¿cuáles son los ministerios que se necesitan para la iglesia de hoy? Eso es muy importante. Entonces, entendemos que no nos podemos quedar solo con los dones del Espíritu Santo, sino tiene, como yo ponía en el diagrama que usamos en la presentación anterior, los dones que están identificados y luego una flecha y cuáles son los ministerios que deben surgir en base a eso. O sea, yo le llamo de los dones a los ministerios, porque los ministerios son grupos de servicio que le van a dar funcionalidad a la iglesia, son para servir a la iglesia, para edificar a la iglesia. Entonces, es muy importante entonces identificar cuáles son las necesidades de la iglesia hoy para pedirle a Dios que derrame los diferentes dones y de los dones se conviertan en diferentes ministerios. Y bueno, yo la clase pasada me esforcé en darles ideas de cómo pueden surgir diferentes ministerios y yo les presenté un diagrama con, cuando menos yo alcanzo a ver 4, 5, 6 ministerios básicos en una iglesia local. El anhelo que yo siempre tuve como pastor es organizar la iglesia ya no en base a la tradición o en base a lo que siempre se ha hecho, sino en base a ministerios. Ministerio de la enseñanza, ministerio de la palabra, los que predican, ministerio de la oración y la intercesión, los que oran e interceden por los demás, el ministerio de la evangelización y misiones, el ministerio del acompañamiento y consejería. ¿Se dan cuenta? Yo alcanzo a ver varios ministerios y la iglesia es más bíblico, es más neo. Y yo entiendo que la iglesia tiene sus tradiciones y dice, no, no, pero ¿dónde va a quedar la femenil? Por ejemplo, me dijeron, no, no, las hermanas. Hermanas, porque están bien acostumbrados a tener un grupo de femenil, o sea, las mujeres que se reúnen. Y yo les digo, es que eso es nuestra tradición, o sea, en el Nuevo Testamento no había grupo de femenil o de varonil o de jóvenes, no, había ministerios. Y de acuerdo al ministerio, lo asumían, por ejemplo, el de evangelización, lo asumían si fueran hombres o mujeres o jóvenes. Por eso está Timoteo, el joven Timoteo ya predicando, siguiendo el ejemplo de su maestro, el apóstol Pablo. Y por eso hay gente joven y gente mayor, hay hombres y hay mujeres, pero son los ministerios los que movían a la iglesia. ¿Están de acuerdo? O sea, yo por ahí llevo la reflexión. Creo que tenemos que empezar a ver un poco más allá de lo que tradicionalmente la iglesia tiene. Digo, lo que tiene es bueno y le da cimiento, si ustedes quieren, le da seguridad, pero se trata de revisar lo que dice la Biblia, el texto bíblico, y regresar lo más a los orígenes que podamos, como es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y revisar cómo la iglesia fue desarrollándose
y cómo fueron surgiendo diferentes ministerios. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo nada más. Si no me equivoco, es Hechos capítulo 8, donde surgen los diáconos. Nosotros conocemos el pasaje, ¿no? Dice el texto bíblico, hay la narración, que hubo un momento en que la iglesia creció tanto que algunas de las viudas eran desatendidas, ¿tá? Y entonces empezó a haber murmuración de que las viudas de descendencia hebrea eran mejor atendidas que las de descendencia griega o que no eran judías. Y entonces le llegan los apóstoles de que hay una murmuración, una inconformidad, y entonces dicen ellos, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la oración y de la palabra, ellos estaban concentrados en eso, sino que vamos a llamar 7 varones para que sirvan, nos ayuden a servir las mesas. De ahí surgen los famosos diáconos o servidores. Dice, llamemos a 7 varones con ciertas características para que sirvan las mesas y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Y dice que llaman, y vienen los nombres ahí, Prócoro, Nicanor, Parmenas, y luego dice que deben tener ciertas características. O sea, no era llamar al que fuera. Cuidado con eso. Yo ahí he aprendido mucho. Dice, tienen que ser varones de buen testimonio, y llenos de sabiduría, y de buen testimonio, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. O sea, y uno podría pensar hoy en día, para servir las mesas o pongan a cualquiera. ¿Cómo uno se puede equivocar? Hermanos, yo me he encontrado en la iglesia, yo como pastor siempre he sido muy cuidadoso de que si yo le voy a delegar a alguien, lo tengo antes que equipar, lo tengo que moldear, lo tengo que trabajar antes de darle una función. Porque si en la iglesia ponemos a quien sea, se puede equivocar, ¿de acuerdo? Puede echar a perder el trabajo, aunque sea servir las mesas. Esto yo lo he aprendido. Y lamentablemente, hermanos, ¿por qué? Porque eso se puede convertir en un mal testimonio y desanima a los demás. Entonces, mucho cuidado. Un ejemplo que voy a poner, yo respeto mucho cuando llega a la iglesia un médico, un abogado, un ingeniero, o no sé, una persona preparada, ¿no? Un arquitecto. Qué bueno que llegó. Pero nosotros a veces en las iglesias nos deslumbramos tanto que decimos, como es una persona preparada secularmente, decimos, a esta persona hay que darle que sea del comité, del consejo local, decimos acá en México, que sea un gran líder acá. Si apenas va empezando, pero nos confundimos porque es una persona preparada, pensamos que ya debe estar preparada también en la iglesia y es un gran error. Yo he visto ese problema por años. Y luego se nos ocurre darles lugares de privilegio, de liderazgo, y luego esas personas se equivocan muy fácil, porque no les ayudamos a crecer en Cristo. Dimos por hecho que ya estaban formadas. Y grandes problemas surgen, hermanos, grandes problemas. Todo porque no le dimos el cuidado de que esa persona la ayudáramos a crecer en Cristo y luego le delegáramos una función o un ministerio. ¿Se dan cuenta? Claro, esa es labor del pastor, que tiene que estar atento a observar eso. Y también de los hermanos más maduros. Oiga, hermano, tenga cuidado, mire, esta persona creo que va empezando, hay que ayudarla a crecer y luego le delegamos. Pero a veces la iglesia se confunde y dice, gloria a Dios, se bautizó un médico. Debe ser la octava maravilla y pongámoslo casi, casi de pastor. No, hermano, es una nueva criatura. Aunque tenga preparación, es una nueva criatura. Mucho cuidado con eso, con dar por hecho de que ya es una persona madura en la fe, si apenas va empezando. Y yo he aprendido, hermanos, a ese tipo de personas atenderlas bien, decirle, hermanos, como usted es una persona preparada, vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, este primer curso, lea este material, lea este libro, vamos a ir platicando. O sea, va a ir avanzando más rápido porque es una persona que está acostumbrada a, a leer y a dialogar y a investigar. Pero con la mayoría de las iglesias tenemos que ir más lento porque vamos haciendo un trabajo. Y eso por un lado. Y por otro lado, pedirle a Dios que Dios les dé el don que necesitan, el don del Espíritu Santo que necesitan para equiparlos. ¿De acuerdo? Entonces son las dos cosas. Hay que discipular, hay que enseñarles todas las cosas
que ya sabemos en la iglesia, pero también orar a Dios para que Dios le dé el don que necesita. ¿De acuerdo? Porque el don del Espíritu Santo, insisto, es una habilidad sobrenatural que viene de Dios y que te equipa para hacer la obra de Dios. Y yo creo que les ponía el ejemplo la última vez, en la última sesión, yo aprovechaba para ponerme un poco de ejemplo de que yo era un joven cuando llegué a la iglesia de 19 años, muy introvertido, muy serio, y a mí se me hacía imposible estar al frente de un grupo porque era como vergonzoso, como penoso, ¿no? Y de repente el pastor me empezó a invitar a estar al frente con el grupo, con los jóvenes, y yo creo que en un par de años ya me invitaron a estar al frente, y un día vino una de mi familia a la iglesia y dijo, oye, ¿de dónde te hicieron hablar tanto si tú no hablabas? Le dije, no lo sé, le digo, no sé qué pasa, le digo, pero yo cuando voy a predicar y voy a hacer algo, oro a Dios, me preparo y después yo trato de dejarme guiar por lo que Dios me da. este, y entiendo, hermanos, que es algo que Dios nos da por su gracia, ¿de acuerdo? Y bendito Dios, no he tenido problema que donde se requiere que yo predique, yo estoy, los pastores, luego llego a alguna iglesia y me dicen el pastor, hermano, no vino quien le tocaba predicar, ¿puede predicar usted? Sí, hermano, yo estoy listo. Si a mí me invitan a predicar, yo me subo a predicar inmediatamente, porque ya traigo en mi mente y en mi corazón, siempre llevo un tema o dos ya preparado. No me toca, está bien, no me toca nada. Yo estoy tranquilo, estoy escuchando. Pero si me suben, yo me pongo a predicar. Si usted me sube ahí, yo ya sé el tema y que voy a dar, ya lo tengo en la mente, ni siquiera te un papel, ya lo tengo elaborado, estructurado en mi mente, el bosquejo, la anécdota. O sea, a mí me gusta predicar. Y ahí es donde entiendo que es un don que Dios me dio. Y me lo han dicho en muchos lugares donde me invitan. Dijo, oye, hermano, pues es que Dios lo llamó para eso. Yo creo que sí, no lo sé. Pero aquí lo sobrenatural y lo interesante es que yo era un joven introvertido. Nunca me imaginé hablar en público. ¿Qué quiere decir? Que Dios te da ciertas habilidades a través de la influencia y el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Eso es importante. Entonces, pero hay diferentes dones. Hay quien tiene el don de la evangelización. Por ejemplo, yo para la evangelización, a mí me gusta predicar, pero evangelizar se me dificulta un poco hacer contacto con personas nuevas. Y yo veo, por ejemplo, que mi esposa Olimpia conoce a alguien y de repente está platicando. Y si es una hermana, una mujer, está platicando y luego se pone hasta a llorar, a orar con ella. Y le digo, ¿la conocía? Y dice, no, no la conocía. ¿Cómo haces eso? Yo no lo puedo hacer. En una primera vista, en un primer encuentro, yo no puedo hacer eso, de intimar tanto, pero yo entiendo que ella puede tener un don de evangelización y aunque la conozca la primera vez, ya está platicando con ella, ya están como si fueran amigas de toda la vida. Wow, digo, eso es algo, es una gracia de Dios, ¿no? O los misioneros que llegan a una región que no conocen y empiezan a ganar gente para Cristo. Son diferentes dones, hermanos. ¿Están de acuerdo? Hoy vamos a clarificar de qué hablamos con los diferentes dones. Hasta aquí vamos bien, hermanos, en el repaso. ¿Cómo ven? Sí, mi hermano, muy bien. Bueno, bueno, para antes de usar la presentación de hoy, voy a leerles un pasaje, o quiero que me ayuden, por favor, a buscarlo. Es Primera de Pedro 4:10. Es un pasaje que vamos a usar hoy como introducción. Y de aquí vamos a hablar ahora de los diferentes dones. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. A ver si me ayudan a leerlo, por favor. Permiso. Sí, Dice así, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. amén. Gracias. Y dice el versículo 11, ahí mismo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que, hermanos, la exhortación del apóstol Pedro es muy buena. Dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios se derrama en diferentes dones, diferentes maneras. O sea, creo que vimos el pasaje la sesión pasada. No todos podemos ser predicadores o evangelistas o maestros. Hay diferentes dones. El problema que tenemos cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo es que los dones más vistosos son los que son más reconocidos. ¿Están de acuerdo? Pero yo he aprendido, hermanos. Por ejemplo, yo como pastor identifico en la iglesia un hermano, una hermana que es servicial y digo, ese es el don que Dios le dio. Siempre está dispuesto a servir. Y es igual de importante que el que predica, porque son los dones, es lo que Pablo trabaja en 1 Corintios, cuando él dice, no es que un don sea más que otro, dice, porque todos son dones y en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y por eso se esfuerzan los apóstoles en decir, a unos llamó en la iglesia de Dios apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. O sea, hay diferentes dones. Como digo, el asunto es que los que predicamos, por ejemplo, somos los que más tiempo estamos al frente y es el don que más se reconoce, pero no necesariamente. Yo soy consciente de que es igual de importante el que predica como el que sirve, porque eso es importante. O sea, es igual. ¿Sí? Hay gente que tiene el don del servicio. ¿Sí? Y hoy vamos a ver cómo hay diferentes dones. Yo enumeré aquí, voy a presentarles ahorita una tabla. Encontré dos. Espero que sean legibles, porque de todas maneras al final yo se los voy a enviar para que lo suban. Espero que se alcance a ver bien aquí con los medios, pero hoy esta sesión quiero que nos concentremos en hablar de las diferentes, la multiforme gracia de Dios o los diferentes dones. ¿De acuerdo? Pues permítanme compartirles pantalla para que híjole, déjenme veo. ¿Se alcanza a leer, hermanos? El documento. Bueno, de todas maneras, yo se los voy a enviar en electrónico. Ustedes lo van a poder ahí, porque hay maneras de hacerlo más grande, ¿no? El título es Formación Espiritual sobre Dones Espirituales. Lo rescaté de un cuaderno que nosotros tenemos acá en México, de un curso del Departamento Nacional de Servicio. Eran unos cuadernos que teníamos antes, pero me gustó para compartírselos, como para ilustrar que hay diferentes dones. Sí, eso es lo que pretendo. Y es un material de la iglesia, ¿verdad? Es un material de la iglesia. Por eso ahí viene la pequeña introducción, ¿no? Hablando de este pasaje que yo les dije, de cómo es que hay diferentes dones, pero todos son importantes, ¿sí? Y luego vienen incluso algunas casillas ahí, les va a servir para que ustedes se puedan autoevaluar. O sea, a mí me interesa que aparte de que veamos que hay diferentes dones, que ustedes mismos los vayan identificando. Por ejemplo, ahí dice que si se identifican con él poco, mucho o nada. Ustedes pueden ponerlo. Y al final pueden hacer la conclusión, oye, tengo estos dones, de acuerdo a lo que y ahí viene la descripción de algunos de los que se mencionan ahí. ¿Están de acuerdo? Voy a ir, por ejemplo, el primero es el don de la palabra, yo le digo, el don de predicar, ¿no? Que diríamos que es el más vistoso en la iglesia. Y dice, es la habilidad de comunicar públicamente la palabra de Dios de manera inspirada
que convenza al no creyente y a la misma vez desafíe y conforte a los creyentes. Es la habilidad de declarar la voluntad de Dios persuasivamente. Eso es predicar. ¿Están de acuerdo? O sea, y, y puede ser hombres o mujeres. Yo he conocido muy buenas mujeres predicadoras, de veras. Por ejemplo, cuando, bueno, el don de la enseñanza viene más abajo, pero yo he conocido hermanas que tienen el don de la palabra y lo hacen muy bien, ¿sí? Tradicionalmente en nuestra iglesia lo hacemos los varones, los hombres, porque aparte que somos los que más ejercitamos también. Ahora, un don del Espíritu Santo, Dios te lo da, pero es otra orientación. Ya te dio Dios la inquietud, la habilidad y te da satisfacción, pero a medida que tú lo vas practicando, tú lo puedes ir puliendo. Es como un diamante, tú lo puedes ir limpiando, lo puedes ir, yo le llamo puliendo, desarrollando. O sea, lo que decimos acá en México, a veces la práctica hace al maestro. Yo me acuerdo que la primera vez que yo prediqué, pues tenía yo creo que unos 20 años, ¿verdad? Tenía apenas un poco más de un año de haber estado en la iglesia y me dieron la oportunidad con los jóvenes, se reunían los jóvenes. Y entonces era un culto de jóvenes, le llamamos acá. Y como veían que yo tenía el deseo de servir y empezaba yo ahí a participar, entonces cuando me pasaron al frente, eh, me hacían señas, los hermanos, algunos de los jóvenes me hacían señas y yo no lo supe entender porque estaba muy nervioso. Y yo pensé que me decían que me bajara. No, me decían que les dijera que se sentaran, porque los mantuve de pie. No me di cuenta porque estaba tan nervioso, tan preocupado de no hacerlo mal. Pero fue la primera vez y dije, oh, Señor, me desconcertó que me hicieran señas de así. No, era, siéntalos, me decían, dile a los hermanos que se sienten. Le digo, pues me hubieran pasado un papelito y ya. Pero bueno, fui aprendiendo y claro, ya en el seminario, porque tuve la oportunidad de yo ir al seminario de entrenamiento ministerial de la iglesia, pues ahí ya tuvimos clases de oratoria, ya tuvimos prácticas y cosas de esas que ya uno aprende, ¿no? A comunicar bien el mensaje. Pero esta habilidad de comunicar públicamente la palabra de Dios es un don que Dios da también, pero tú lo puedes ir desarrollando, ¿de acuerdo? Es un don que comúnmente Dios le da a los predicadores. Ahora, si alguien que se sube a predicar no tiene el don, tiene los deseos, pues lo único que va a hacer es no ser tan eficiente. ¿Están de acuerdo? Decimos acá en México, va a dormir a los hermanos. O sea, no le van a poner atención porque no tiene no es un don, es un deseo más bien de la persona. Y yo digo que los que estuvimos al frente, aparte de tener el don, tenemos que tener la habilidad de prepararnos. O sea, son dos cosas que se van conjugando. O sea, el Espíritu Santo te da el don, la habilidad, el deseo, la alegría, pero tú tienes que prepararte. Por eso es que hay diferentes clases como estas para irse preparando. ¿Sí? Yo tengo por ahí un curso que le llamo, para la iglesia local, le llamo el Ministerio de la Palabra y aprendí a sintetizar un curso de 5 sesiones para quien quiera predicar y no apenas lo empieza a hacer. O los que ya están predicando y puedan aprender a organizar mejor su predicación y a elaborarla y a profundizar un poco y sobre todo a compartirla, ¿no? Y le llamo yo el ministerio de la palabra, así le llamo, ¿no? Pero es el don de la predicación, que es el primero. Entonces ahí vienen unas casillitas, hermanos, se dan cuenta, ¿no? Ustedes pueden aprovechar, van a ir aprovechando para que ustedes lo puedan ir contestando, ¿eh? Ahorita mientras nada más es reflexión, pero ustedes lo van a poner ahí al final, se van a dar cuenta si realmente les gusta mucho, poco o nada. Si dice, no, realmente no me gusta subir a predicar públicamente, bueno, está bien, puede tener otros dones, no se preocupe. No necesariamente todos tienen que predicar al frente. Esto es un don que Dios le da a algunos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Hermana Tatiana, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Eso dice en la parte, no puedo llegar a leer lo que dice arriba de los tres cuadritos. Mi vista no sé qué dice en los tres cuadritos ahí arriba. Ah, ok, ok.
Usted dijo mucho, poco, nada, pero dice más Sí, que eso, me parece. y dice, seguro que Mm, lo tengo, quizás lo Ajá, tenga o no creo tenerlo. ajá. Ya amplié un poquito más, Sí, ¿se da cuenta? Ok. Sí, tuve que ampliarlo un poquito más. Tienes razón, yo también miré ya un poco mejor. Sí. Y bueno, gracias. es uno de los dones nada más. No es el único, es lo que quiero ilustrar con esto. O sea, no es el único, aunque es el que más, es el más visible, es el más popular, por así decirlo, pero no es el único que se necesita en la iglesia. Ahora, evangelizar es otro don que Dios da. Dice, es la habilidad de comunicar las buenas nuevas de Jesucristo a los no creyentes de manera positiva y no amenazante. Es la habilidad de reconocer oportunidades para compartir a Cristo y dirigir a otros a responder con fe. Me llamó la atención cómo lo definieron los hermanos, no amenazante, o sea, la evangelización, hermanos, es un acto de amor, no es un acto de forzar a nadie. ¿Están de acuerdo? Aunque por ahí yo entiendo que hay un pasaje mal interpretado que dice, fuérzalos a entrar. Eso es un pasaje mal interpretado, ¿eh? Les digo, está hablando de otra cosa. No está hablando de la predicación. Y eso, cuando alguien tiene el don de evangelizar, yo he conocido grandes evangelistas, ¿sí? En diferentes lugares. Son hermanos que siempre andan evangelizando y hablando de las personas, aunque no tengan el título, aunque no tengan recursos. ¿Se acuerdan que yo les platiqué, creo, no sé si la semana pasada, esta, esta anécdota de que estuve en el estado de Oaxaca con los líderes de extracción indígena de la iglesia y había ahí como unos 100, eran, no sé si eran 120, creo, líderes entre todos. Y ahí me tocó hacer coordinador de los hermanos de Chiapas. Yo ya los conocía, yo he estado allá en aquella región varias veces, ya los conocía, son de descendencia tzotzil, se llama. Los tzotziles es una comunidad indígena, pero son bien evangelistas todos, son buenos evangelistas. Y a mí me impactó mucho cómo, aparte que tienen el don de evangelizar, ¿por qué me doy cuenta que tienen el don? Porque crecen mucho, para empezar. Tienen la iglesia más grande de México, 800 miembros. Nadie la tiene. Ni en las iglesias más prósperas la tenemos. ¿Cómo le hacen? Evangelizando. Así de sencillo. Hablando de Cristo. Y lo hacen cantando. Tienen un grupo musical también. Y entonces para mí me impactó cómo ellos se ponen a orar antes de cada reunión, hacen un círculo, tienen sus vestimentas autóctonas, ¿no? Y se ponen a orar y a mí me tocó hacer la dinámica con ellos. Fui su coordinador y al final les dije, hermanos, qué pena tengo, porque yo debo aprender de ustedes. No, hermano, pero usted es el ejecutivo. Pues sí, pero yo aprendo de ustedes porque ustedes no necesitan títulos para predicar, no necesitan puestos, no necesitan grandes recursos económicos, o sea, no necesitan tanto presupuesto porque son gente humilde, pero andan por donde andan evangelizando, pero tienen un gran testimonio de fe. Si ellos predican, el Señor nos rescató de tal zona porque fuimos una iglesia perseguida y ahora estamos en Chiapas, estamos, por la gracia de Dios, estamos creciendo y acepta a Cristo y mira, hermano, y tienen cantos que van enfocados a la evangelización. Dicen ellos, ¿qué le puedo dar a Dios sino solo mi vida? Dice, es lo único que le puedo dar mi vida. ¡Wow! Son apasionados de la evangelización y yo estaba bien avergonzado. Digo, ¿por qué? Porque ellos no solo hablan, sino tienen grandes frutos de la evangelización. Porque hay gente que hace muchas campañas y hace muchas cosas, pero no bautiza casi a nadie. Tienen fruto de su evangelización. Como digo, tienen la iglesia más grande de México, 800 miembros, y han salido varias misiones porque ya no cabían ahí. Yo creo que deben de ser más de 1000 gentes ahí, entre toda esa zona de los tzotziles. Y a mí me queda claro que ellos tienen el don de la evangelización. ¿Están de acuerdo? Porque si no lo tuvieran, pues no hubiera tanta gente. Nosotros, hermanos, a veces en las iglesias batallamos para que se convierta uno o dos. Yo he tenido, gracias a Dios, todo el trabajo pastoral que hice, 5 años, bendito Dios, pues tuve grupos familiares, y aunque yo no me considero un gran evangelista, la verdad, pero me va bien en la evangelización. Cuando predico, doy mi testimonio,
y cada año yo bautizaba 6, algún año bauticé 10, en la iglesia que fui pastor la última. Y todavía al final me dijeron, mano, ya está muy grande y no, pues no, ya pasó usted, ya no tiene tantos resultados. Le dije, bueno, está bien. Ojalá el que sigue tenga buenos resultados. Sí, porque a veces los muchachos más jóvenes piensan en conocimiento más que en resultados. Yo le diría, hermanos, pues ahí está la iglesia, ¿verdad? Yo bautizo, bendito Dios, bauticé 6 cada año, ¿no? Y cuesta mucho trabajo ir a grupos familiares, ir a visitar un alma nueva, ir a orar porque está enfermo, o sea, es trabajo pastoral. Pero bueno, cuando tienes el don, no te pesa. Tú vas y lo haces y te da gusto hacerlo, ya, lo haces. ¿Por qué? Porque tienes el don de Dios. Yo creo eso mucho. Me parece que yo estoy preocupado porque hoy en día algunos usan mucho las redes sociales. ¿Por qué magnifican tanto a aquel o aquel pastor si nada más tiene uno? Si yo aquí tengo muchos y no tengo que hacer todo un espectáculo, pues simplemente los atiendo y los pastoreo. Hablando de grupos familiares, por ejemplo. Tenía yo grupos familiares muy grandes, ¿no? Y allá en una zona muy alta, como 200 escalones hacia arriba. Pero yo digo que quien no tiene el don, entonces busca de qué alardear. Es una opinión mía, ¿verdad? Busca de qué mofar, de qué promover. Cuando tienes el don, no necesitas publicarlo, lo haces y te da gusto y ya. Creo yo. Ok, predicar, evangelizar, misiones, va de la mano. Es la habilidad de adaptarse a una cultura diferente de manera que uno pueda alcanzar al no creyente y ayudar a los creyentes de cultura. O sea, el don de los misioneros es maravilloso. Acuérdense que el apóstol Pablo era uno de estos ejemplos misioneros. Y él dice, yo a los flacos me hago flaco y a los gordos gordos con tal de alcanzarlos para Cristo. No cualquiera tiene esa habilidad. ¿Están de acuerdo? O sea, es un don. Esa capacidad de simplemente adaptarte a otra cultura ya es un reto. Pero imagínate, adaptarte para ganarlos para Cristo. ¡Wow! Les platiqué yo la semana pasada. En la iglesia hace algunos años yo hice un programa con otros hermanos de abrir un seminario misionero y capacitamos a varios jóvenes, hombres y mujeres, y los mandamos como misioneros. Les va bien, les va bien. Ahí andan, como misioneros de la iglesia de Dios y les asignamos un salario cuando estaba yo en la administración y podía hacer esos acuerdos, podía hacer esos programas y lo hice porque no había espacio para ellos y lo abrimos, bendito Dios, y ahí andan todavía, bendito Dios, ahí andan ellos, porque ellos se adaptan a las culturas que se les envía, ¿no? Pero es un don de Dios, la habilidad de adaptarse a una cultura diferente y predicar y ganarlos para Cristo. Es el misionero. El apóstol, dice ahí, es la habilidad de comenzar nuevas iglesias y supervisar su desarrollo. Y viene un pasaje bíblico de cada uno, hermanos, no lo voy leyendo para ir un poquito rápido, ¿de acuerdo? Porque la lista es un poquito grande. De hecho, vamos a ir al receso y después vamos a regresar para terminarla bien y luego decirles cómo lo vamos a sintetizar, ¿verdad? Entonces, el don de ser Dios llamó a uno a ser apóstoles, es la habilidad de comenzar nuevas iglesias y supervisar su desarrollo, ¿sí? Un apóstol es un enviado, alguien que es enviado a una obra, ¿sí? A comenzar una obra o a retomarla, diría yo. A mí me tocó cuando fui sobrevedor, me tocó llegar a varios lugares y preguntar, oye, ¿y los hermanos de esta zona, de esta colonia? Hermanos, antes había iglesia, pero ya no hay. ¿Cómo que ya no hay? Vamos a volver a comenzar. Y bendito Dios, volvimos a comenzar en varios lugares. Una en Baja California y otra en Morelos. Y a mí me gusta mucho iniciar nuevas misiones. Cuando me invitan a una misión, hermano, muchas veces me invitaron, vamos a iniciar una nueva misión, queremos que usted vaya, sí, cómo no. Entonces voy, les predico, los animo y los dejo ahí un encargado para que le eche ganas. A mí me gustó mucho ese trabajo. Y de ese trabajo, a veces tú lo inicias, pones un encargado y con los años regresé y la obra sigue, hermanos, porque Dios usa los diferentes dones. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo estoy muy contento porque puedo regresar a Baja California, Sonora, a Morelos, y hay obras de Dios que han crecido y a mí me tocó iniciarlas.
me tocó una en Aguascalientes, aquí en Monterrey también me tocó un grupo. Entonces, uno, ¿qué quiero decir? Que cuando tú tienes un don, lo pones al servicio de Dios, pero va a complementarse con otros dones. Eso lo quiero ilustrar. O sea, no es que uno haga todo, ¿no? Yo hago la parte que me corresponde, pero otro va a hacer otra parte. Y ese es el cuerpo de Cristo. Que a eso se refiere Pablo cuando dice, y juntos somos el cuerpo de Cristo. Eso es muy importante entenderlo, hermanos, que una sola persona no va a hacer todo, porque entonces imagínense, esa persona se desgastaría haciendo todo y estaría limitada. No, Dios derramó diferentes dones de acuerdo a la gracia de Dios. Ok, el siguiente, el de hacer milagros. Es la habilidad de orar en fe específicamente por la intervención sobrenatural de Dios en una situación imposible y así obtener la respuesta de Dios. Es la habilidad de reconocer cuando Dios te insta a orar este tipo de oración. Yo he visto en la iglesia de Dios que alguien, Dios usa para hacer un milagro. Claro que sí. Yo lo he visto muchas veces. El problema que tenemos, creo yo, es que nosotros somos una iglesia muy discreta. Y cuando Dios hace un milagro, decimos, ay, gracias a Dios, la gloria sea para Dios. Y ya. Y otras iglesias, cuando hace un milagro, no, hombre, se hace una fiesta enorme. Se hace un culto enorme, gloria a Dios, y se publica y todo. Y nosotros somos, pues gracias a Dios, hermano, ya, hasta ahí. Somos como muy serios. No, pero de veras, a mí me ha tocado ver cuando se hace un milagro en otra iglesia, en otra denominación, no, hombre, hermanos, para que los pare. O sea, hay fiesta y hay danza y hay todo, pero nosotros somos muy discretos. Quizás pueda ser eso, que por eso hay quien piensa que en la iglesia no se hacen milagros, claro, porque no es de la iglesia ni del pastor, es gracia de Dios. Y hay quien sí tiene el don de hacer milagros. Yo me convencí de esto, hermanos, hace muchos años. Yo creo que estoy hablando del año 88, 89. La primera vez cuando yo llegué al seminario, era un joven, tenía 24 años. Y luego estábamos en Temisco, Morelos, que es un pueblito ahí en Morelos. Era de noche, estaba lloviendo, era imposible salir de ahí. En esos años más. Y uno de los compañeros se enfermó. No supimos qué tenía, pero tenía fiebre y estaba en cama. Y llegó un hermano que ya duerme en el Señor. Ahorita me voy a acordar el nombre. Él era poblano, él era de Puebla. Un hermano peloncito, él ministro, muy, muy amable, él. Y llegó él, y yo sabía que él era maestro, era como catedrático en la universidad, pero era un hombre muy amable. Y llegó ahí y le dijimos, es que estamos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Él llegó de visita y dije, estamos preocupados porque nuestro compañero está enfermo y pues no tenemos dinero para llevarlo al médico y es noche. Y me impactó a mí mucho que dijo, tranquilos, no se preocupen, tranquilos, vamos a orar, vénganse, vamos a orar. Y nos llamó. Y se acercó él y le impuso las manos en la cabeza y dijo, acompáñenme a orar, vénganse, vamos a orar por él. Dios lo va a sanar. Y empezó a orar por él. Y después de que acabó la oración, hermanos, dijo, va a estar bien, denle agua y denle, ¿ha comido? No, pues que no, denle un poquito de comer. Hermanos, yo creo que no pasó ni media hora y de repente él era un compañero nuestro, de nuestra generación, ya no tenía nada. Se sanó. Yo me quedé impactado. Wow. Se llamaba él Fidel. Fidel, ahorita me acuerdo el apellido. Era un hombre peloncito él. Me impactó mucho cómo él no tuvo ningún problema en... Uy, creo que me salí. Ahí está. Ahí está. Ya regresó. No tuvo ningún problema en confiar y orar y el muchacho sanó. A mí me impactó mucho eso. A mí me impactó mucho porque yo era recién llegado al seminario y yo me dije, claro que Dios tiene el poder para hacer cosas. Y Dios lo usó, ¿sí? Dios lo usó
para sanar a ese joven y otras cosas más que uno me ha tocado ver, ¿no? Eso fue el primer milagro que yo vi. Dije, wow, no cabe duda que Dios tiene el poder cuando se necesita. Y el hermano ya dijo, tranquilos, va a estar bien, Dios los bendiga. Pasó a dejar unas cosas y se fue. Sí, el hermano Fidel, se llamaba él. Ahorita me acuerdo el apellido. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que Dios le da a alguien también la posibilidad. De hecho, si usted lee el texto bíblico, Jesús le dijo a sus discípulos y tendrán la capacidad de sanar enfermedades. Era un don que Dios les daba. Yo creo que sigue existiendo, pero a veces no lo ponemos en práctica. O sea, el problema de los dones del Espíritu Santo, como dije, es que a veces no se saben identificar y menos se ponen en práctica. No se convierten en ministerios. Imagínense que todas las iglesias tuvieran un ministerio de oración e intercesión. Nomás imagínense, todas las iglesias, porque eso es a lo que nos dedicamos. Toda iglesia, grande o chica, debe tener un ministerio de oración e intercesión. ¿Qué es intercesión? Vamos a interceder por el problema de la hermana, por la enfermedad, por diferentes cosas. Nos repartimos, oramos cada semana, si es posible todos los días, no lo sé. Yo conozco iglesias que se reúnen todos los días ese ministerio para orar. Se reúnen una hora. A veces lo hacen, hoy en día pues lo hacen así, por estos medios, en Zoom. Pero es estar pidiendo el poder y la gracia de Dios. Yo creo mucho que Dios puede sanar. Pero a veces nosotros somos hombres de poca fe. Puede ser. Pero el poder de Dios ahí está. Hacer milagros. Siguiente, la enseñanza. La enseñanza es la habilidad de educar al pueblo de Dios al explicar claramente y aplicar la Biblia. Encauzando el aprendizaje es la habilidad de equipar y entrenar a otros creyentes para el ministerio. El don de la enseñanza, ¿no? Aquí yo he visto muchas hermanas que tienen este don. Algunas tienen hasta la profesión de ser maestras, ¿no? Pero el don de la enseñanza se le da mucho a las mujeres. Yo en esta iglesia en Monterrey que pastoreé la Independencia, me encontré con que muchas hermanas tenían este don. Y las puse a dar escuela sabática, las puse a dar diferentes cursos y lo hacían muy bien. Lo hacen muy bien. Todavía están ahí, creo. Algunas tenían un poquito, no, hermano, ¿cómo cree? Yo no, pero yo me daba cuenta que sí tenían esta habilidad. Les di la oportunidad, las programé, prepárense, les di la orientación y cuando yo les escuchaba, yo me quedaba muy satisfecho porque me daba cuenta que Dios las usaba porque tenían esta habilidad de reeducar al pueblo de Dios, digo yo. Es una maravilla, ¿no? Una maravilla lo que Dios hacía o estaba haciendo con las hermanas. Y es un don. No todos tienen este don. Por ejemplo, yo he dicho, si alguien no tiene el don de la enseñanza, pues no lo ponga a dar la escuela sabática porque nos va a dormir. Nos va a aburrir. No es que la escuela esté mal, es que no tiene quizás el hermano el don o la hermana el don de la enseñanza. Pongamos a quien tiene el don de la enseñanza. ¿Están de acuerdo, menos? Y quien tiene el don de la enseñanza, pues va a hacerlo magistralmente porque Dios lo va a usar, de acuerdo al don que tiene. ¿De acuerdo? Siguiente, el don de la exhortación. Es la habilidad de motivar al pueblo de Dios a aplicar y actuar en, en principios bíblicos, especialmente cuando se encuentran desanimados y débiles en su fe. Es la habilidad de sacar lo mejor en otros y retarlos a desarrollar su potencial. Cuando alguien exhorta a los hermanos. No todos tienen la habilidad de exhortar. Algunos confunden la habilidad de exhortar con regañar. Y son dos cosas diferentes. ¿Están de acuerdo? Sí, porque luego algunos pastores son muy regañones. A mí me critican porque yo soy muy relajado. No crean que no, me ha costado. Hay un ministro que me dijo, oiga, ¿y usted por qué siempre tiene una sonrisa? Me dijo. Dije, hermano, le digo, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama el gozo de la salvación. Así se llama. Será así, hermano. Ese Dios me lo dio y nadie me lo puede quitar. Pase lo que pase, yo tengo el gozo de la salvación. Pues es que él entendía que el ministro debía ser serio y debía regañar a los hermanos. Y confundía con esto. No, hermanos, yo también sé exhortar. Claro que sí. Hay momentos en que yo tengo que exhortar y decirles, hermanos, ánimos, no se desanimen. Tenemos que ir adelante. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos a hacerle así, así. Yo le ayudo, mire. Para mí eso es exhortar. Porque hay quien lo confunde con regañar.
Y regañar, pues todos podemos regañar. A algunos se les da más, más fáciles, ¿no? Porque son muy regañones. No, hombre, fácil. Es lo más fácil en la vida, regañar a los demás. Pero no se trata de eso, porque quien no tiene el don, en lugar de animarlos, pues los desanima. ¿Están de acuerdo? Los desanima, de plano. Alguien que no tiene el don los desanima. Y bueno, el don de la sabiduría dice que es la habilidad de comprender la perspectiva de Dios en situaciones de la vida y de poder compartir dicho entendimiento de forma sencilla y comprensible. Es la habilidad, es la habilidad de explicar qué hacer y cómo hacerlo. El don de la sabiduría, cuando alguien habla con sabiduría. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. ¿Están de acuerdo? Sí, hay gente muy preparada y muy conocedora. Está bien. Sobre todo si tiene una carrera específica. El que es médico, el que es ingeniero, no sé, el que es arquitecto, el que es abogado. Hay gente que ya estudió una carrera profesional y tiene esta preparación. ¿Sí? Hay gente que le gusta leer mucho y está bien. Qué bueno, a mí me gusta mucho que la gente se prepare y se supere. Eso es bueno, es correcto, pero, hermanos, pero la sabiduría es diferente. ¿Están de acuerdo? Porque la sabiduría viene de Dios. Lo dice el apóstol Santiago, allá en el capítulo 1. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Solo que pídaselo bien, no dudando nada. ¿De acuerdo? Entonces, la sabiduría es algo que viene de parte de Dios. ¿De acuerdo? Y bueno, el discernimiento. El discernimiento es la habilidad de distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay quien le llama discernimiento de espíritus, ¿no? Y bueno, el discernimiento es esta habilidad de que viene del Espíritu de Dios para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque hay quien se confunde todavía, ¿eh? Hay quien se confunde y dice, ah, hermano, es que yo pensé que era de Dios. No, hermano, eso está mal definitivamente. Eso no es de Dios, evidentemente, pero hay quien no lo alcanza a ver, sobre todo en estos tiempos de confusión que vivimos. Y bueno, al final de esta página viene un último don, que es el don del servicio, que es la habilidad de identificar necesidades en la congregación y tomar la iniciativa de proveer asistencia rápida y gozosamente sin la necesidad de reconocimiento. ¿Sí? A mí me gusta mucho este don. Sinceramente, yo no lo tengo. A mí me gusta servir en la palabra, en lo que yo puedo hacer en la consejería, pero admiro mucho a la gente que tiene el don del servicio. Porque, como dice ahí, es esta habilidad de ver necesidades y tomar la iniciativa y hacerlo rápida y gozosamente, fíjese lo que dice ahí, sin la necesidad de reconocimiento. Porque cuando alguien hace algo y dice, ah, es que no me lo reconocieron, hermano, pues entonces, ¿qué buscaba? Por reconocimiento. Está bien, hay que darle reconocimiento, pero seguro no tiene el don. Quien tiene el don lo hace, sirve y es el don que Dios le dio. ¿Están de acuerdo? Entonces, para mí es uno de esos dones que yo admiro mucho. La gente servicial me gusta a mí mucho, aunque no destaque, vamos a decirlo, aunque no se vea mucho en la iglesia, pero yo sí puedo identificar la gente que es servicial. Y la verdad los admiro mucho, porque no tienen necesidad de reconocimiento, lo hacen con discreción y con amor. Perfecto, digo yo, es un don que Dios les dio. No me gusta aquellos que tienen incluso hasta el título. No se imaginan cuántas iglesias llego, tiene el título de diácono, diácono es un servidor, pero no hace nada. Oh, señor. Bueno, aparte de no hacer nada, todavía nos critican los pastores. Dice, señor. Como dijo un amigo mío, ¿cuál es su ministerio? Dijo, no, pues el darle problema a los pastores. Dijo, oh, ese no es un ministerio, hermanos, es un pecado. Es una broma, pero bueno, se llega a dar. Se llega a dar, ni a modo, ni a hablar. Entonces, el don del servicio es un don que yo admiro mucho en los hermanos, sean hombres, mujeres, sean jóvenes, porque tú lo ves.
es cuando alguien toma iniciativa, hace para corregir, para suplir, y lo hace con gozo y sin necesidad de reconocimiento. No necesitas darle un diploma, no necesitas nombrarlo. La persona lo hizo porque tiene ese don de servicio. Yo lo admiro mucho, sinceramente, sinceramente. Y bueno, vamos a ir vamos a ir al receso, porque tengo otra página todavía, ¿de acuerdo? Todavía hay una página más. Ahí está la otra página. Sí. Y luego al final de esa página, ya podemos como clarificar, cómo no fue, ¿de acuerdo? Pues vamos a tomar el receso, es el tiempo del receso, y regresamos en 10 minutos para terminar con y todavía tengo otra hoja que les voy a presentar, que esa se la voy a dejar de tarea, la otra, porque la otra ustedes se van a autoevaluar, ¿sí? Pero se las quiero presentar. Ahorita nada más vamos a hacer el receso y vamos a hablar de esto, y vamos a ver si hay alguna duda, algún comentario. Hasta aquí, hasta donde vamos, espero en Dios que haya clarificado que no hay un solo don, hay diferentes dones en la iglesia, hay que aprender a identificarlos y sobre todo a llevarlos a que se formen nuevos ministerios. Sería una bendición para todas las iglesias, para cualquier iglesia que lo quiera practicar. ¿Están de acuerdo? Amén. Bueno, vamos al receso, hermanos, y regresamos en 10 minutos. ¿Les parece? Bueno, gracias. Sí, gracias a ustedes.